Muy buenas a todos, yo soy Tecnomad y hoy vamos a hablar del formato full frame y super 35 mm para vídeo. Una de las cosas por las que me gustan mucho las cámaras Sony es porque tenemos muy buena calidad de vídeo. Tenemos perfiles S-Log de alto rango dinámico, podemos grabar en 4K, en slow motion, tenemos estabilizador en el sensor. Y si además tienes una cámara full frame vas a poder grabar utilizando todo el sensor o en el modo super 35 mm. Este modo super 35 mm tiene un factor de recorte de 1,4, pero sigue siendo un estándar de vídeo muy utilizado y es un formato muy interesante. Si tienes una Sony Alpha 7R2, Alpha 9, Alpha 7R3 o Alpha 7 III, vas a poder grabar en el modo full frame y en el modo super 35 mm en ambos modos en 4K. Entre ellas hay diferencias, las cámaras son distintas, pero vas a poder grabar en los dos formatos en 4K. Lo que vamos a hacer va a ser comparar distintos escenarios con la Sony Alpha 7R3 y el objetivo Sony Zeiss de 55 mm 1.8, que es una distancia focal fija bastante estándar que nos va a venir muy bien para comparar estos modos full frame y super 35 mm. Aquí estamos grabando en exterior en el modo full frame, un cruce muy importante de Madrid, la calle Alcalá con Gran Vía, vemos ahí el edificio Metrópolis, muy simbólico también, y estamos grabando en S-Log 2 en 4K con un filtro de densidad neutra. Y ahora cambiamos al formato super 35 mm. No hemos cambiado nada, ningún parámetro de la cámara ni de posición, simplemente estamos utilizando un área más pequeña del sensor y, como veis, afecta bastante a la composición de la escena. Para este tipo de encuadres, que estamos aquí sacando un cruce de arquitectura, también de paisaje, la distancia focal de 55 mm, de 50 para el caso, quizás no sería la más adecuada. Para este tipo de situaciones sí que os recomendaría un objetivo zoom del estilo 16-35, ya que nos va a permitir hacer el encuadre sin tener que recorrer largas distancias. Por aquí tenemos otra escena, también en exterior. Ahora estáis viendo el modo full frame y ahora vamos a cambiar al modo super 35 mm. Lo mismo que decíamos antes, la composición de la escena no tiene nada que ver. Me he colocado en esta posición aposta. El seto que aparece en el primer plano en el modo full frame nos tapa bastante el edificio y el jardín de detrás, pero cuando pasamos al modo super 35 mm prácticamente ocupa un cuarto del frame. Ahora pasamos a interior y vamos a ver lo mismo, el primer fragmento en el modo full frame, aquí respecto a la distancia focal, igual que antes, para interior como en este caso un 55-50 mm no sería lo más versátil, pero si pasamos al modo super 35 mm tenemos un plano mucho más reducido. Otra toma de interior también en una cafetería, ahora estáis viendo el vídeo grabado en el modo full frame y ahora pasamos al modo super 35 mm. Para este tipo de situaciones sí que me parece más útil grabar utilizando todo el sensor en el modo full frame porque vamos a poder sacar planos más amplios. Eso no significa que no puedas hacerlo en el modo super 35 mm, pero si lo haces vas a tener que utilizar objetivos más angulares. Con esto realmente no quiero decir que el modo full frame sea mejor que el super 35 mm o que el super 35 mm sea mejor que el full frame. Lo que es un hecho es que con la misma distancia focal vamos a tener planos más amplios cuanto más grande sea el tamaño del sensor. Va a ser más amplio con full frame que con super 35 mm. Como comentábamos en el vídeo que te voy a dejar por aquí, el desenfoque no se ve afectado por el tamaño del sensor. Un vídeo que te recomiendo que veas porque, aparte de tratar el tema del desenfoque y el tamaño del sensor, te va a ayudar a entender el factor de recorte de tu sensor y la distancia focal. Una ventaja muy interesante del modo super 35 mm es que al reducir el tamaño del sensor con respecto al modo full frame no va a cambiar la exposición, tampoco va a cambiar el desenfoque como estábamos comentando, siempre y cuando no cambiemos los parámetros de la cámara. La ventaja es que si, por ejemplo, queremos grabar a algo que esté muy cerca, queremos hacer un primer plano, por ejemplo, hacer un vídeo de un producto, lo vamos a tener mucho más fácil para exponer y para enfocar si estamos utilizando el modo super 35 mm. ¿Por qué? Muy sencillo. La distancia mínima de enfoque va a ser la misma en full frame que en el modo super 35 mm porque esta variable te la marca el objetivo. Al estar utilizando un área del sensor más pequeña me permite tomar un encuadre que, si lo tuviera que tomar con full frame, me tendría que acercar mucho y cerrar la apertura. Tendría que cerrar la apertura para seguir teniendo todo el objeto enfocado. Esto significa que en el modo super 35 mm, para tener ese primer plano y tener todo bien enfocado, voy a poder utilizar aperturas más grandes y eso es lo que ayuda a exponer.
Para que me entendáis mejor os lo enseño con un ejemplo. Aquí estamos grabando en el modo Super 35 mm y estoy enfocando a las letras del objetivo de la cámara. Si quisiera conseguir el mismo encuadre en full frame tendría que acercarme, pero como estáis viendo la distancia mínima de enfoque del objetivo no me permite enfocar donde yo quiero. Seguimos en el modo full frame, pero ahora nos hemos ido un poco para atrás. Estoy enfocando a las letras del objetivo y vemos como las siglas de Ricoh y las siglas del modelo de la cámara aparecen con desenfoque. Sin embargo, si cambio al modo Super 35 mm, simplemente alejándome un poco y manteniendo los demás parámetros iguales, consigo que todo aparezca más enfocado. Si quisiera conseguir la misma profundidad de campo en full frame, tendría que cerrar la apertura y cambiaría bastante la exposición. Esto es un inconveniente porque en vídeo tenemos más limitaciones que en fotografía para exponer adecuadamente. Por ejemplo, si vais a hacer una fotografía, por supuesto, depende del resultado que queréis conseguir, pero sí que es cierto que somos un poco más flexibles con la velocidad de disparo para ajustar la exposición. Si estás subexpuesto en fotografía, puedes bajar la velocidad de disparo para tener una exposición adecuada. Esto en vídeo es más complicado de hacer porque es verdad que si estás sobreexpuesto puedes solucionarlo fácilmente utilizando filtros de densidad neutra para no tener que cerrar la apertura, pero si es al revés, si estás subexpuesto no puedes bajar la velocidad de disparo y más según en qué tipo de tomas, porque esa baja velocidad de disparo te va a producir desenfoques por movimiento. Si estás grabando en un estudio y puedes controlar la luz, pues perfecto. Pero si no es el caso, tendríamos que tirar de la sensibilidad ISO y eso significa pérdida de rango dinámico, empieza a aparecer ruido y tenemos pérdida en la calidad de la imagen. Os pongo también un ejemplo para que lo veáis. Aquí estamos subexpuestos porque no podemos abrir más la apertura del objetivo y vamos a suponer también que no podemos subir la ISO. Al estar grabando a un 50avo de segundo y a 24 frames, tenemos un desenfoque de movimiento bastante natural pese a estar subexpuestos. Ahora sí lo que hacemos para ajustar la exposición es bajar la velocidad de disparo. Como veis tenemos una adecuada exposición, pero el desenfoque por movimiento es excesivo. Si lo que hacemos para ajustar la exposición es subir la ISO, como estáis viendo ahora mismo, tenemos un buen desenfoque por movimiento, pero el ruido que tenemos hace que perdamos bastante calidad de la imagen. Como conclusión, poder utilizar el modo full frame y el modo Super 35 mm no es la herramienta definitiva para conseguir siempre el encuadre perfecto ni para una exposición perfecta, pero sí que te va a facilitar bastante las cosas. Creo que poder cambiar el tamaño del área del sensor cuando grabamos vídeo es una herramienta muy útil y por eso me apetecía traerte este vídeo. Además, creo que es una función bastante infravalorada, sobre todo si hablamos del Super 35 mm. Se dice que cuanto más grande sea el sensor mejor, pero como hemos visto, como hemos comprobado, esto no siempre es así y depende de lo que vayamos a hacer. Al final de lo que se trata es que la tecnología de la cámara nos permita aprovechar al máximo el rendimiento de nuestras ópticas, que las limitaciones te las ponga el objetivo, que además se lo vas a poder cambiar y no la cámara. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos dicho puedes dejármela en los comentarios o si quieres también puedes escribirme por Instagram. Como os digo siempre, no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.